Hola, hola de nuevo chicos, ¿cómo están? Disculpen que ahorita batallamos con lo de la clase por el internet, pero bueno, como que ya les quiero compartir un poquito acerca de mi trabajo y ver cómo lo podemos asociar con lo que están trabajando en clase con la maestra Edna. Em, bueno, voy a empezar un poquito de nuevo. La idea es que para mí el arte ha sido una forma también de aprender sobre cómo es el mundo, pero también digamos de participar en cómo lo hacemos, cómo lo modificamos, y por eso creo que tiene una dimensión en cómo hacemos o conocemos, construimos el conocimiento, y también por ende cómo nos portamos ética y moralmente en el mundo, ¿sí? Entonces voy a hacer un repasín rapidín. Espero que se pueda ver la pantalla bien y no batallemos. Dijimos que teníamos entonces la fotografía de un balón, ¿verdad? Y yo les pregunté a ustedes qué significaba este balón, por ejemplo, para un equipo de fútbol. Y me dijeron, pues era lo principal, será como su herramienta de trabajo. Y luego dijimos que para la persona que los fabrica, el balón podía ser como mercancía, un producto o dinero. Para los niños en el recreo, el balón puede ser como un juguete o diversión o ejercicio, igual que para un deportista. Que el deportista también puede ser como el equipo de fútbol, pero también puede ser que al equipo de fútbol le pagan y al deportista a lo mejor no, ¿verdad? Pero entonces lo importante de esto es que entonces era el mismo balón de fútbol, pero significaba muchas cosas para diferentes personas. Eso a mí me hizo pensar, especialmente cuando tenía más o menos la edad de ustedes, en que entonces no había una sola verdad, sino que la verdad dependía de quién lo estaba diciendo y cómo es que nos lo transmitía a las demás personas, ¿no? O sea, qué es lo que hacía que todos pensemos en las mismas cosas. Por ejemplo, pensemos en por qué, si a veces hay como problemas económicos, porque el dinero lo tienen muy pocas personas y la mayoría no tienen, digamos, una seguridad económica, y por qué y cómo lo aceptamos, ¿no? Entonces ahí hay una comunicación acerca de cómo debemos todos de trabajar un montón, pero no necesariamente estar remunerados así, ¿no? Entonces aquí hay una idea que nosotros deberíamos de cuestionar, en cambio de simplemente pensar es que las cosas siempre son así, o sea, este siempre es un balón. También comentamos que el balón nos dice varias cosas, ¿no? Dijeron, sí está duro porque se ve muy inflado, pero no está tan duro como una piedra. Este balón se ve muy limpio, entonces podríamos decir que es nuevo. Entonces, las imágenes y el arte nos dan información sensible de cómo son las cosas. Por ejemplo, la diferencia a lo que decíamos de este otro balón, que obviamente está ponchado y que ya no sirve para jugar. Sin embargo, este otro balón, a un artista que se llama Gabriel Orozco, lo ayudó a pensar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la similitud que esto puede tener con un paisaje. O sea, si no nos damos cuenta que es un balón, podemos pensar que esto es un lago que está dentro de un o al lado de como un volcán o una naturaleza un poco árida, ¿sí? Entonces vamos a decir que el arte nos ayuda a pensar cómo son las cosas. Por ejemplo, hay cosas que aprendemos de bailar o dibujar que solo cuando dibujas y bailas sabes, ¿sí? Se siente. Pero también nos ayuda a ver qué significan las cosas para diferentes personas, ¿verdad? Y en mi caso se me hace muy importante que luego que ya tengo, digamos, que una información sensible de cómo se siente, y luego ya sé que esta cosa puede significar muchas cosas para otras personas, me gusta mucho pensar que eso me permite unir lo que sé de ese objeto a otras cosas para ver si me ayuda a pensar en otras cosas. Es decir, qué otras cosas puedo hacer con esto o qué otras cosas puedo aprender. Es una forma como de cuestionar lo que ya sabemos. Cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, creo, como eso de los 10, 9, 10 años, yo me empecé a dar cuenta de esas cosas. Me preguntaba por qué no había una sola verdad, sino como que había muchas verdades que podían acercarse a un mismo tema. Entonces, de estar leyendo cuentos y libros y de repente cosas que mis papás me sugerían, llegué a una pregunta.
Y la pregunta es... Ay, perdón. ¿Por qué sé lo que sé? ¿Y cómo sería yo si supiera otras cosas? Por ejemplo, yo sé que soy niño, yo sé que me gusta dibujar, pero ¿qué si yo fuera niña? O ¿qué si a mí en vez de dibujar me gustara bailar? ¿No? Cambiaría mucho mi forma de realidad y mi forma de ver las cosas. Como fui creciendo, una herramienta que me sirvió mucho para afrontar esta pregunta fue la idea del collage, que me imagino muchos de ustedes ya han trabajado. Hace rato les enseñaba una imagen. Este fue uno de los artistas más famosos del collage, de los primeros. Se llama Max Ernst. A ver. Estoy tratando de poner pausa para escribir el nombre, pero bueno, no me deja. Max Ernst fue un artista que fue muy experimental, y aquí lo que podemos ver en esta imagen pasan varias cosas, ¿verdad? O sea, número uno, es una imagen como de ensueño. O sea, esto no lo podemos encontrar en la vida real. ¿Por qué? Porque los carros no vuelan, pero bueno, porque las personas son de diferentes tamaños, porque los carros no son, digamos, impulsados o jalados por los pájaros. Pero también pasa otra cosa interesante, que es que podemos ver que todas las cosas que están aquí son como de diferentes lugares. Es decir, esta figura que es más blanca, este fondo de abajo que es un poco más blanco que esto de arriba, nos dice que posiblemente estas imágenes vienen de diferentes lugares. O sea, no estaban juntas desde un inicio. No fue un dibujo que él imaginó, y tampoco es una fotografía de la realidad, sino es una imagen que él compuso para decirnos otra cosa. Y él está hablando un poco como de los sueños, quizás del amor en la parte de acá arriba, pero también de lo complicado que puede ser, y también, por ejemplo, acá que está un poco árido, de lo dificultoso que puede ser la vida, el trabajo, y que hay que pensar cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Vamos a ver otra rapidín, también de Max Ernst. A veces no nos da esa pista de que la información viene de diferentes lugares, pero sí podemos ver algo que no es real. Por ejemplo, las personas no solemos tener alas. Max Ernst fue un artista de un movimiento artístico que me imagino ya platicaron, se llama el surrealismo, y ellos pensaban perdón, que la realidad, que para conocer nuestro mundo y conocer la verdad del mundo, había que tener otras formas de relacionarnos con la realidad. Por ejemplo, pensar en los sueños, pensar en las cosas automáticas. Es decir, imagínense que empiezan a escribir todas las palabras que se les venga a la mente sin necesariamente querer contar una historia, sino simplemente empiezan a unir palabras: gato, colchón, cojín, cámara, huevo, libreta, computadora, flores rojas, flores azules, lentes, dulce. Entonces, el unir toda esta información posiblemente podría, digamos, que dejarnos ver otras cosas a lo que normalmente haríamos. Y aquí es donde se hace muy interesante la noción del collage. La primera definición podría ser, esta la hizo un escritor que se llama Isidore Ducasse, que le decían el conde de Lautréamont, aunque no era conde, y él decía que lo bello lo encontrábamos en el encuentro fortuito, o sea, es decir, no adrede, de una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas. También a veces lo decían así, la unión fortuita entre una mesa de disección y un paraguas, perdón, de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Esto es muy poético, pero imagínense esas cosas. Imagínense una máquina de coser y un paraguas, y lo ponen en una mesa, digamos, como de doctor. ¿Por qué es importante esta cosa de la mesa de disección? Bueno, porque está hablando de un lugar de análisis, un lugar donde vamos a examinar las dos cosas que unimos, ¿sí? Entonces, Max Ernst decía
algo muy similar, pero con otras palabras. El collage es la unión de dos o más elementos ajenos entre sí, por ejemplo, un balón y una bicicleta, sobre una realidad ajena a ellos, digamos una antena, por ejemplo. ¿Qué harían una bicicleta y un balón de fútbol encima de la mesa de comida donde comen en sus casas, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos empieza a ayudar a imaginar qué significa cuando estas cosas están ahora juntas y qué están haciendo en este lugar que es diferente o extraño a ellos. Esto para mí es totalmente una herramienta de pensamiento y de, digamos, una búsqueda de libertad, porque al tú preguntarte cómo una cosa puede hacer otra cosa que no es la, digamos, la más óptima o la principal, tú estás preguntándote por cómo es su orden natural, es decir, esto es así porque para eso sirve, o eso es así porque así me lo impusieron de alguna forma. Entonces les voy a mostrar un pequeño ejemplo de mi trabajo. En el 2014 estaba haciendo un viaje por unas exposiciones que tuve y de repente me quedé atorado en el aeropuerto de Nueva York porque había mucha nieve y el avión no podía despegar. Entonces pasé la noche en ese lugar y pues no tenía mucho que hacer en ese momento, y por suerte me encontré una revista que se llamaba New York City Monthly. O sea, una revista que lo que nos dice es mensual, y lo que la revista contenía era información, digamos, como turística de la ciudad. Y pues era muy chistoso ver esa información porque pues yo no podía salir del aeropuerto, ¿verdad? Estaba la nieve impidiendo el movimiento, pero me ayudaba a pensar cosas que estaban en ese lugar, y a la vez se imaginan que también había muchos anuncios, mucha publicidad, y esta publicidad trataba de venderme cosas que estaban pasando en esa ciudad a las que yo no podía accesar. Entonces lo que yo hice fue, digamos que un poco para pasar el tiempo, en esa noche dibujé sobre toda la revista, cada una de las hojas la dibujé encima de ellas, ¿sí? Entonces de alguna forma yo estaba permitiendo, por ejemplo acá estas bailarinas, que la información que estaba en la revista se viera. Por ejemplo, aquí es un anuncio de un museo, que es un pintor que se llama Alex Katz. Acá están anunciando el ballet de Metropolitano, pero también a la vez yo estaba poniendo mi personalidad, mi expresión y mis, digamos, preguntas, aunque no eran muy claras, no era que yo me estuviera preguntando cómo era el ballet o cómo era el museo, encima de esta información para permitirme crear otra unión, ¿sí? Entonces tenemos una realidad que es la revista, tenemos otra realidad que es mi dibujo, y la interacción va a ser este nuevo espacio de análisis o de ver, ¿sí? Entonces, durante esa noche, les digo, atravesé a un poquito al estilo de los surrealistas, porque a ellos les gustaba mucho, digamos, hacer cosas por un tiempo prolongado para llegar a un estado mental que le llaman subconsciente, que digamos que es una concentración muy fuerte. A todos nos ha pasado, y estoy seguro que ustedes también, cuando están dibujando, que de repente ya no están pensando en lo que están dibujando, simplemente lo disfrutan, ¿no? Simplemente están como, dame otra hoja y otra hoja y otra hoja, ¿no? Es como una cosa de fluir. Entonces aquí están pasando varias cosas. Por ejemplo, está un producto cultural, que es la revista, que habla acerca de lo que ellos quieren mostrar de la ciudad para los turistas, pero ahora también esa muestra habla acerca de lo que es mi producción artística, la cual no estaba diseñada previamente, sino fue hecha como un contestar, como un responder a la información que está ahí. Entonces, estos dibujos se convierten, digamos, en una forma de responder al mundo. El mundo me da una información, por ejemplo, aquí se ve un avión,
Eh, y luego con esa información yo tomo una decisión de cómo construir un nuevo mundo encima, que pueden ser estas personas que aparentemente se están dando un beso, pero los dientes de ellos están afuera, ¿verdad? No sé si me explico del todo. Entonces aquí me gustaría mucho platicarles de un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer con las imágenes. Les voy a mandar la liga de este documento para que lo puedan ver un poquito más detenido. Entiendo que aquí estamos un poco rápido y además no es la mejor, bueno, pues de pantalla a pantalla, pues no siempre está más padre. Entonces, bueno, una vez más, ¿qué está pasando? Por ejemplo, aquí en el fondo vemos el mapa de Nueva York. Yo agregué estos colores y agregué esta figura. Entonces, la revista me presenta una realidad a la cual yo cuestiono y respondo y pongo encima otro objeto, en este caso un cuerpo de una persona como acostada, vista de arriba, eh, y nos crea un tercer objeto que no sería sin la primera y sin la segunda, pero que nos permite ver otra posible realidad. Es decir, pensar en otra cosa. Si yo nada más viera el mapa de Nueva York, pensaría unas cosas. Perdón. Ahí es que se me secó la garganta. Y ahora al verlo todo junto, veo otra información, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a mostrar una imagen otra vez. Vemos. Ok. Esta es una imagen que creo que bastante podemos identificar. Me gustaría poderlos escuchar para preguntarles cosas, pero bueno, no estamos. Pero digamos, primero que vemos, ¿no? Y sensiblemente o en nuestra percepción vemos mucho color, vemos cosas que se ven como suaves, digamos, de alguna forma causan cierta alegría, pero luego también por los colores y por cómo esto se ve así como peludito y esto como esponjado y esto también esponjado. Esto se ve como un abrazo, ¿no? Y ya cuando empezamos a reconocer los elementos, vemos pues que sí, estas son flores, pero también vemos estas cosas que pueden llamar la atención, que son como unas calaveras, ¿verdad? Entonces, cuando identificamos estas cosas, podemos pensar, bueno, ¿qué es esto? Y para nosotros los mexicanos, esto es fácil de entender como una decoración para una fiesta del Día de Muertos, ¿verdad? Entonces tenemos todo listo para hacer la fiesta. Tenemos un altar, lo que podría ser la música, aunque esta guitarra no toque. Tenemos mucha comidita, tenemos pastel, tenemos muchas cosas que nos empiezan a dar información de qué es y qué va a pasar en este lugar, ¿verdad? También podemos ver que este altar de muertos parece ser más como de una casa que por decir de una escuela, ¿sí? ¿Por qué pienso eso? Pues porque más o menos veo el tipo de pared y el piso acá a la izquierda. Y el tipo de decoración parece que esto no se va a quedar ahí permanentemente, sino parece que va a ser consumido. Entonces, no sé, es información que me está dando la imagen, ¿sí? Entonces ya más o menos puedo saber qué es, cómo es y qué va a pasar aquí. Pero ahora la cosa es, ¿por qué me dice esta información y qué puedo hacer yo con ella? Entonces aquí va a ser un poco su ejercicio. Les voy a pedir por favor, si buscan una imagen o muchas, de preferencia tengan una revista a la mano, y vamos a buscar ciertos elementos. Lo primero que vamos a buscar va a ser los puntos, ¿sí? Vamos a buscar un punto y cuando ya lo encontremos en la revista lo vamos a, digamos, a recortar. Entonces, por ejemplo, aquí en la derecha vemos muchos puntos, ¿verdad? Aquí en los ojos de la calavera también vemos un punto, pero también hay otros tipos de puntos. Por ejemplo, un punto sí es todo lo que sea como un circulito, pero también es donde las líneas se cruzan. Por ejemplo, aquí entre la guitarra y el azul y el morado, donde se tocan, hay un punto, ¿sí? Otra cosa que vamos a hacer, bueno, perdón, déjenme salgo un poquito. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio es recortar estas cosas. Junten muchos.
junten muchos. Entonces, si se fijan, aquí yo lo voy a sacar de mi imagen. Perdón. A ver acá. Voy a sacar de mi imagen. Ya lo recorté. Y lo voy a pegar en otro lugar. Entonces, si yo ya no tengo mi imagen, pero sí tengo ya un punto, ¿sí? Entonces, hagan muchas veces ese ejercicio. Luego lo que vamos a buscar es qué hacen varios puntos. Como en este caso aquí a la derecha, varios puntos parecen hacer una línea, ¿verdad? En este caso es una línea curva. En sí todas las líneas son una secuencia de puntos. Entonces también vamos a buscar líneas. Por ejemplo, pues aquí podemos identificar una línea, ¿no? Donde se junta el rojo, acá, donde se junta el rojo con el azul, se hace una línea. También las patitas estas de la silla, del banco, son líneas. También aquí alrededor de, por ejemplo, alrededor de la calaverita, hay varias líneas. Por ejemplo, una línea es donde se junta el blanco con el morado, pero otra también es donde se junta este morado fuerte con el morado más claro. Entonces podríamos decir que una línea es este morado fuerte de en medio, pero también es, como les decía, donde se juntan estos dos colores o donde se juntan estos otros dos colores, ¿sí? Entonces yo también voy a obtener muchas líneas, recorten bastantes de revistas. Si se fijan un poco, lo que va a estar pasando ahora es, a ver, permítanme, que nuestra imagen de alguna forma va a dejar de decirnos lo que originalmente era. Por ejemplo, vamos a deshacernos un poco para atrás. Antes esto era una decoración y esto era una línea que delimitaba una calavera, ¿verdad? Una forma. Pero ahora tenemos totalmente otra cosa. Esto podría ser, por ejemplo, si yo repito esta imagen, ya parece que son unos ojos, ¿no? Y esta pequeña línea de acá podría fácilmente empezar a ser la nariz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, la muevo de lado? Perdón, es que no tengo de esta cosa para ponerla así. Vamos a decir que, perdón, voy a hacer una nariz muy escueta. Ustedes van a poderlo hacer más fácil cuando tengan recortadas las cosas. Y miren, ya también tenemos una boca, ¿no? Y todo esto primero era un punto y una línea. Otra cosa que vamos a buscar, me quito esto, vamos a nuestra imagen original, va a ser color, ¿sí? El color es muy interesante porque, por ejemplo, a veces se parece mucho y a veces no sabemos exactamente de qué lado está, por decir, en qué momento un amarillo deja de ser amarillo para hacerse naranja y en qué momento el naranja deja de ser naranja para convertirse en rojo, ¿sí? O por ejemplo, vamos a acercarnos aquí un poquito en esta imagen y vamos a mover esto para acá. Por ejemplo, aquí en la flor podríamos decir, es que esta flor es celeste, ¿verdad? Pero realmente aquí están pasando muchos colores. Por ejemplo, este es un celeste, pero este es un azul más oscuro, ¿verdad? Y así, este celeste se parece al primero, pero podría tener un poquito más de luz. Entonces, esto en sí no es un color. Esto es digamos, una sombra, una transición de color. Nosotros lo que vamos a buscar primero va a ser colores sólidos, ¿sí? ¿A qué me refiero a colores sólidos? A donde no haya cambio de color en nuestra imagen, ¿sí? Entonces aquí, como la fotografía no es muy buena, me gustaría mucho agarrar este morado, pero este morado tiene, como les digo, un poco como de sombras. Entonces no me sirve para lo que queremos hacer. Entonces más bien voy a buscar otro donde habrá un color. Bueno, en esta imagen todos los colores tienen un poco de sombra, pero siempre hay. Mira, vamos a agarrar aquí abajo, ¿sí? Vamos a agarrar un pedacito de aquí abajo. Si agarro todo esto, aquí hay sombras, ¿sí? Pero voy a agarrar este pedacito nada más, donde está como el color un poco más uniforme.
Y también lo voy a recortar de mi imagen. Y bueno, igual como les he comentado, traten de juntar varios colores, no sé, de cada uno de los elementos, traten de obtener unos, no sé, 5 o 10, si pueden más, mejor, ¿ok? Para que tengan más libertad después. Y por último, lo que vamos a buscar es muy divertido, se llama una textura. Una textura es cuando se hace un patrón o una repetición de elementos, y eso lo pueden hacer precisamente una repetición de puntos, como lo verán por ejemplo aquí en la flor. Vamos ahora a ver esta otra flor. ¿Sí? Aquí nosotros vemos flores, pero si nada más vemos así muy cerca, aquí hay una textura entre los amarillos, azul, blancos y verdes. Entonces la puede hacerlo un punto, la puede hacer muchas líneas o la pueden hacer varios colores. Eso es una textura. Una textura es algo que parece dar una sensación física. Por ejemplo, imagínense una lija para madera o imagínense una tela, ¿verdad? Cómo se sienten diferentes. Yo voy a utilizar, creo que esta textura, aunque me gustó mucho la de la guitarra, les diré, esas como pelitos, pero mejor voy a utilizar esta textura de la hierba acá y lo voy a recortar, ¿sí? La forma con la que recorten las cosas ahorita no nos es tan indispensable, pero pues bueno, siempre y cuando esté dentro de su ejercicio puede funcionar. Entonces bueno, lo voy a pegar y ahora vamos a ver totalmente los elementos que tenemos, ¿sí? Vamos a hacernos un poquito para atrás en la pantalla. Entonces tenemos nuestra textura. No sé por qué no se ve esto. ¿Qué está pasando aquí? Muy bien, entonces ya regresamos a nuestra otra imagen. Y como pueden ver, tengo mis elementos que obtuve. Tengo los puntos, tengo mis líneas, tengo un color, y aunque aquí creo que en el video no se ve tanto, pero esta es mi textura como de la plantita. Si se fijan, vuelvo a la idea original. Tenía una imagen que yo podía reconocer como una realidad, como una cosa que representaba muchas otras, por ejemplo, una tradición mexicana, una fiesta, una convivencia, un ejercicio creativo de los que hicieron el altar. Pero ahora, esos elementos con los que estaban construidos esa imagen no representan esas cosas, simplemente nos representan posibilidades de creación. Ahorita hace un momento hicimos como un rostro, pero también podríamos, imagínense, si yo pongo este acá, a lo mejor este lo quito. Perdón. Uy, ¿qué hice? Amor, ya estoy rompiendo todo. Bueno. Les digo, vamos a quitar este por un momento. Vamos a poner esta, que es nuestro color aquí. Vamos a decir que es como una pequeña montañita. Vamos a decir que este es pues como un árbol. Vamos a hacerlo también otro. Puede parecer un poste. ¿Ven? Entonces ahora yo esto lo puedo imaginar como que es una cancha de fútbol, es un paisaje, este es el sol, es la luna, ¿sí? Entonces ya nos creó o nos permitió crear otra realidad. Entonces esto es lo bonito del collage y de, digamos, pensar que las cosas pueden significar varias cosas a la vez. Una imagen la podemos deconstruir, es decir, hacer pedazos, hacer en sus más mínimos componentes para preguntarnos por qué es así, qué está haciendo, y luego construir otra cosa, otra sensación de realidad.
En este sentido, el collage no solo es para lo visual, digamos, no solo es cortar y pegar, también podemos hacer collage con la vida real. Imagínense, por ejemplo, hay un artista que se llama William Kentridge y a él le gusta mucho, a él le gustaba mucho la música, pero no era muy buen músico por lo que dicen. Le gustaba mucho el teatro, pero no le gustaba el ambiente de de los actores y así. Decía que la gente era muy como interesada, pero también le gustaba mucho dibujar. Entonces él de alguna forma tuvo que mezclar toda esa información para poder él hacer su obra, ¿sí? Entonces eso también es un collage, juntar todas esas cosas. Y ahora él hace dibujos, videos, películas, donde está todo involucrado, la música, está involucrada, pues les digo, el dibujo. Por ejemplo, ahorita aquí vamos a ver un pequeño fragmento de una ópera que él hizo, ¿sí? Les voy a poner nada más un segundito. Bueno, es una exposición. Vamos a ir saltando un poco para que vean las cositas. Como pueden ver, estos son unos dibujos, bastante claro. Bastante claro. Miren, este es un video que él hizo. Mi internet sigue bastante malito. No sé si lo pueden alcanzar a ver, pero hay un objeto real que tiene un significado. Es como una mesa que tiene un espejo que gira y sobre eso está siendo proyectado el video y da la sensación de que todo se está moviendo. Pero esto es un poco más lo que quisiera que vieran acá. Ok. Aquí estos son actores reales. El escenario está siendo dibujado, pero también hay actores creados. Por ejemplo, esta figura no es un actor real. Esta figura fue creada con pedacitos de dibujo. Entonces, este señor, su obra, junta todas esas herramientas técnicas, pero también está hablando de muchas cosas. Por ejemplo, si se fijan, estas personas están trabajando, estas personas de acá son políticos que están hablando, prometiendo cosas. Sin embargo, el pueblo o la gente está como en una fila de trabajo muy deteriorada, por lo que pueden ver acá. Entonces él está cuestionándose una forma de la realidad. ¿Por qué nuestro mundo es así? ¿Por qué estos señores parecen tener tanta razón, pero en cambio la realidad que se crea es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil y pues nos causa estragos. Entonces él también tiene estas preguntas, ¿no? Insisto, el collage es una forma de relacionar información que nos permite también preguntarnos lo que ya está establecido, lo que ya es, cómo lo podemos ver de otra forma y quizás hasta hacer una nueva realidad. Y pues bueno, por favor, ojalá puedan hacer su ejercicio y lo disfruten. Si tienen alguna duda, me la hacen saber con su maestra. Yo les voy a mandar las dos ligas, la de mi librito y la del video de William Kentridge. Y deseo que estén muy bien. Bye. Disfruten el tiempo en casa, tengan paciencia, sean buenos, quiéranse mucho, aprendan bastante. Bye.